Vamos a continuar con nuestras clases de estadística. El día de hoy vamos a construir una distribución de frecuencias con datos cuantitativos. Podemos observar que tenemos nuestra base de datos con las ventas diarias de una empresa de los últimos 180 días. Y el objetivo es construir una distribución de frecuencias para saber cuál es la repetición de nuestros datos en diferentes rangos. La información que debemos de conocer es la siguiente para poder construir nuestra distribución de frecuencias. En primer lugar, debemos de saber cuál es el dato menor del total de nuestras observaciones. Este lo vamos a determinar a través de la fórmula estadística min, paréntesis, y voy a seleccionar el total de mis observaciones. Voy a cerrar paréntesis y enter. La venta mínima que se presentó en mis 180 días fue de 646 pesos. El dato mayor, vamos a ocupar la fórmula max, abro paréntesis y vuelvo a seleccionar mi base de datos. Enter. El siguiente paso es determinar cuánto es el total de número de datos. Aun cuando ya me dijo que eran 180 datos, yo lo voy a corroborar con la fórmula contar. Selecciono mi base de datos. Enter. Quiere decir que son 180 datos en efecto. El siguiente paso es determinar mi número de clases. Se recomienda que sean de 5 a 15 clases que van a ir posicionadas en este sector. Lo vamos a hacer a través de la ley o método Sturges, en donde me establece que la fórmula es 1 más 3.3 por logaritmo de n. En este caso, vamos a poner igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, que en este caso es el número total de datos. El resultado que me da es 8.44 números de clases. Como yo no puedo tener decimales en mi número de clases, recomiendo redondearlo hacia el número siguiente. Vamos a ocupar la fórmula redondear punto más, abro paréntesis, la celda es L7 y le voy a pedir que me lo dé en 0 decimales. Por lo tanto, mi número de clases serán 9. Ahora, lo que toca determinar es el ancho de clase. Y el ancho de clase aquí me dice la fórmula que es dato menor menos dato mayor entre número de clases. Vamos a aplicar la fórmula, será igual, abro paréntesis, dato mayor menos dato menor entre el número de clases. Me dice que cada clase son 428.22. Voy a tomar la decisión, para tener un mejor manejo de los datos, de que mi ancho de clase sea de 450. Ustedes pueden ponerle 430. Yo en este caso le puse 450 para que pueda manejar de una mejor forma mis datos. El siguiente paso es la construcción de mis clases, con lo cual voy a ocupar el límite inferior y el límite superior. Para mi límite inferior de la primera clase o de la primera fila, siempre será mi dato menor. Enter. Para mi límite superior de la primera fila, siempre será el límite inferior más el ancho de clase. Como yo voy a recorrer mi fórmula, voy a convertir en valor absoluto la celda M8, que es el ancho de clase, para que yo lo pueda recorrer hacia abajo. Enter. Para mi límite inferior de la segunda clase, yo lo tengo que relacionar con mi límite superior de la clase anterior. Sin embargo, si yo realizo este movimiento, alguno de mis datos pudiera contarse en ambas clases, por lo que sería un conteo duplicado. Aquí lo que yo sugiero es establecer una diferencia que en este caso sería 1.
Con lo cual yo a mi límite inferior le voy a sumar la diferencia y voy a fijar la diferencia. En este caso ya me aparece 1097, aquí ya no puedes ver datos duplicados. Y elijo 1 porque mis datos no tienen decimales. En dado caso que tuvieran decimal, tenemos que encontrar cuál es esa posición de diferencia que tendríamos que establecer. Para determinar mi límite superior de la segunda clase, simplemente voy a recorrer mi fórmula porque ya la tengo predefinida, es decir, mi límite inferior más mi límite superior. Ahora sí ya estoy en condiciones de poder recorrer mi fórmula hasta el número de clase 9. Vemos que en automático me lo está dando con mi límite inferior de 646 y mi límite superior de 4704. Para determinar ahora mis clases, lo que voy a hacer es como la concatenar. ¿Sí? Voy a ocupar concatenar. Voy a abrir paréntesis. Voy a establecer el signo de pesos con comillas y un espacio. Voy a dar coma. ¿Cuál será mi siguiente texto? 646, coma. Mi siguiente texto voy a ponerle un guión, comillas, espacio, guión, espacio, comillas. Mi siguiente texto será el signo de pesos. Lo voy a hacer entre comillas, espacio. Y mi siguiente texto a concatenar será mi límite superior. Cierro mi fórmula y entonces me está concatenando la clase 646 a 1096. Voy a centrar mi clase y simplemente la voy a recorrer para saber que tengo la clase 646 a 1096, 1097 a 1547 y así sucesivamente. El paso siguiente es establecer la marca de clase. La marca de clase me va a servir como referencia cuando yo esté graficando. Entonces me va a tomar el promedio de mi límite inferior y mi límite superior. Aquí voy a ocupar una fórmula que se llama promedio para establecer mi marca de clase. Y voy a recorrer hasta mi última clase. Es decir, aquí el punto de gráfica me lo va a dar en 871, aquí en 1322 y así sucesivamente. El siguiente paso es elaborar mi frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta se refiere al número de observaciones que tenemos en cada una de mis clases. Por lo tanto, voy a ocupar aquí la fórmula estadística frecuencia, abro mi paréntesis y selecciono los datos. Los datos que voy a seleccionar serán el total de mis observaciones, que son 180 datos. Voy a fijar mi tabla para que al momento de que se recorra no me marque error. Y el grupo. Siempre yo voy a tener en esta fórmula que seleccionar el límite superior. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy dando la instrucción a Excel de la siguiente forma. Determíname la frecuencia que existe en la base de datos con un límite de 1096. Y después establéceme un nuevo conteo de 1097 hasta 1547. Y después de 1548 hasta 1998. Cierro mi paréntesis y voy a dar Enter. En automático me está dando mi frecuencia. Voy a sumar mis datos para corroborar que sean 180 datos. Enter. En caso de que tenga otra versión de Excel y no me determine mi suma correctamente, les voy a sugerir lo siguiente. Voy a abrir aquí una y después la elimino.
simplemente como una segunda opción. Lo voy a hacer a través de una matriz. Ubiquemos las teclas Control, Shift y Enter. Voy a seleccionar mi matriz en primer lugar, las 9 clases. Voy a poner igual a frecuencia. Abro mi paréntesis. Los datos que tengo son los mismos. Incluso tengo que hacer la misma operación. Los grupos son los mismos de mi límite superior. Cierro. Y aquí lo que voy a hacer al momento de cerrar el paréntesis es ubicar del lado izquierdo de mi teclado la tecla Control y Shift. Las dejo presionadas y doy un Enter. Y en automático, como es una matriz, en automático me va a dar mi frecuencia. Voy a eliminar nuevamente esta fila. Simplemente era para si tienes una versión diferente. Con estas dos opciones de frecuencia no te da tu frecuencia absoluta. Te sugiero que veas en el link de la descripción a través de la fórmula contar.si.conjunto cómo puedes calcular tu frecuencia absoluta. Te dejo el link en la descripción. Continuando con nuestra distribución de frecuencia relativa, vamos a obtener la proporción que existe de nuestra frecuencia absoluta. Por lo tanto, haré la operación de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y observa que voy a fijar el número total de datos. Voy a dar doble clic y tengo la proporción de 0 a 1. A mí me gusta manejar porcentajes, por lo tanto la frecuencia relativa la voy a convertir en una frecuencia porcentual. ¿Cómo? Doy clic, abro dos ceros y la convierto en porcentaje. Dos ceros. Y la recorro o doy doble clic hasta el final. El siguiente paso es realizar mi frecuencia relativa acumulada y para la primera clase será mi frecuencia relativa actual. La voy a abrir dos ceros y para la siguiente será mi frecuencia relativa anterior más mi frecuencia relativa actual. La vuelvo a abrir dos ceros y la recorro hasta abajo. Si me sale el resultado de 1 en la última clase, quiere decir que hice correctamente la suma. Voy a seleccionar y recorrer la acumulada y la voy a convertir en porcentaje. Si me da el 100%, quiere decir que hice los datos correctos. En el siguiente video te mostraré cómo graficar los datos de una distribución de frecuencias con datos cuantitativos ocupando un gráfico con eje principal y eje secundario. Hemos llegado al final de nuestro video. Si te es útil la información, te invito a que te suscribas y que me dejes en tus comentarios si quieres ver un tema en particular. Nos vemos en el próximo video.